en un capítulo más de Díaz-Canel y su pandilla. Claro que tenemos al necio, por supuesto. Si es primera vez que me estás viendo, tú nunca has visto un video mío acá en este canal. ¿Quién timbal es el necio? Un simple propagandista de la dictadura cubana. Esto no tiene cómo llamarlo, pero vamos a ver cómo él se autodescribe. Oye, el ego de este señor. Vamos a ver cómo él se autodescribe. Con propagandista me estoy refiriendo a persona que recibe dinero, literalmente recibe dinero por hablar bobería. Pero hablar bobería no como las que hablo yo aquí, no, a mí no me paga nadie. Yo simplemente vengo aquí a hablar lo que me dé la gana, haciendo uso de mi libertad de expresión. El necio tiene que inventarse incluso mentiras para poder querer, bueno, poder no, porque poder él no puede hacer nada, él lo mandan a hacer todas estas cuestiones. Intentar tapar el sol con un dedo, porque lo que cuenta no tiene nada que ver. Vamos a ver este tweet que, bueno, mira esto. Dejen ya de mandarme pa' Cuba a vivir. Ñoca, ya empezamos mal. El periodista propagandista de la dictadura cubana escribió: dejen ya de mandarme pa' Cuba a vivir. El pase lo voy a perdonar porque él se hace gracioso a veces para querer influir o parecer algo actual, vaya, chabacano, informal en las redes sociales, haciéndose el gracioso, congraciarse con los jóvenes que lo detestan y que le tenemos hecha una cola. Yo tengo el 2 para darle un perro galletazo el día que la dictadura se caiga. Este tipo no sé dónde se va a meter sinceramente, porque él no cabe en el avión. En el avión capaz que cabe Liz Cuesta, Díaz-Canel, Marrero y algún hijo nieto allegado de Raúl Castro. Eso si la dictadura se cae con Díaz-Canel en el poder. Que esto yo vengo aquí a hablarte, yo no sé cómo se va a caer. De qué va a suceder, va a suceder. Dice el necio que dejen ya de mandarme para Cuba y se osa llamar periodista. Señores, lo mío es química. Yo realmente de la lengua española, mira, no me agrada mucho estar en estos términos. Pero hay algo que se llama redes sociales, hay algo que se llama Real Academia de la Lengua Española y hay algo que se llama Internet. Y usando esos tres elementos tú puedes encontrar la correcta utilización de la gramática de nuestro queridísimo y enriquecido idioma. La frase correcta sería: dejen ya de mandarme a vivir a Cuba. Y se hace llamar periodista. Yo de verdad, esto tú solo lo puedes asimilar tomándote tus 2 litricos de agua al día para que tu cerebro esté hidratado y tú digas, coño, pero ¿cómo un periodista va a escribir tan mal? Que lo escriba yo, que yo no soy licenciado en español, ni me llamo periodista, ni nada de eso. Soy un maestro de química. Estamos hablando en términos científicos, vaya. Tengo un título de licenciatura en educación, especialidad química industrial. No de lengua española, o sea, yo sé más de química que de cualquier otra cuestión. Niño, está mal escrito y vamos por la primera oración del tweet. Vamos a seguir. Yo vivo en Cuba y se la pasa paseando por 25 países. Que no es que yo tenga envidia de que él tenga un pasaporte que le permita andar por México, Venezuela o cuanto país esté en elecciones y la izquierda tenga posibilidades de ganar. Él va para ahí a hacer su pequeña campaña propagandística. No importa. A mí me gustaría también que un simple médico cubano con su salario pudiera irse de vacaciones a Cancún, como puede hacer cualquier médico en cualquier país, porque los médicos ganan bien donde quiera que vivan, así sea en Haití, en el Congo o en Surinam. Da igual, pero en Cuba no, un médico desgraciadamente gana unos 8,000 pesos aproximadamente y le puede alcanzar para un paquete de datos, un cartón de huevo y capaz que media libra de pollo y se le acabó el salario. Dice el tipo que es guajiro natural. Esta parte se la voy a dejar porque, bueno, nació digamos, en una provincia de lo que se considera el campo en Cuba, porque la gente en Cuba dice que todo lo que no es La Habana es áreas verdes y es el campo. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque al final para ser guajiro tú tienes que vivir en el campo, trabajar el campo y vivir de ese trabajo, ¿ya? Se le llama guajiro en Cuba a la persona que trabaja en una finca en medio del campo, ¿viste? Alejado de la ciudad, que no vive, digamos, en un municipio cabecera. Todo el mundo sabe, los cubanos, qué cosa es un guajiro, pero el que no sea cubano no va a entender qué cosa es guajiro. La palabra guajiro proviene de, digamos, una frase que dijeron los norteamericanos en la guerra hispano-cubana norteamericana, cuando Estados Unidos intervino en la guerra. Bueno, muchos trabajadores del campo estaban en el ejército libertador. Entonces los tipos eran unos salvajes fajándose. Y los norteamericanos un día les dio por decirle war hero. O sea, eres un héroe de guerra a las personas que formaban parte de ese ejército. Y digamos que por ahí viene el origen de la palabra guajiro. Guajiro, guajira. Entonces se le llama guajiro
al cubano que trabaja en la tierra, en el campo, que vive en medio de la nada, tiene una finca con 2 vacas y 5 matas de boniato. El necio no es este ejemplo, ¿no? Pero él se quiere llamar Guajiro. Vamos a dejarlo ahí porque si ya la primera frase, oración que utilizó fue un mojón, mal escrita por donde tú quieras que tú lo mires, y para él llamarse periodista, esto es una aberración de la lengua española, ya lo de Guajiro se queda corto. Dice universitario. Ay, sí, muy bien, en Cuba hay educación pública. Más adelante habla de esto. Licenciado en periodismo. Un licenciado en periodismo abriendo un tuit que dice: dejen ya de mandarme para Cuba a vivir. Mira, tú puedes usar redes sociales y tú puedes ser profesor, tú puedes ser un periodista, tú puedes ser el presidente de un país, tú puedes ser lo que tú quieras. Pero si tú te haces llamar periodista, tú tienes que tener, ¿cómo decirte? Un respeto a ti mismo, digo yo, ¿no? Porque yo en redes sociales me pongo Fran el máquina, no Fran el licenciado en no sé qué más. Más allá de que lo pongo en la descripción para que la gente sepa qué cosa estudió uno y esas cuestiones. Pero yo no me dedico a hablar, esparcir ideas científicas de química, ni de escuela, ni nada por el estilo. Este señor sí, él se hace llamar periodista las 24 horas del día. Y que tú vengas a escribir esta frase para empezar una publicación y que para cómo está gramaticalmente mal escrita, hombre, aberrante. Que si tú lo estás hablando en una conversación entre amigos, un contexto muy determinado, no pasa nada. Pero esto lo está viendo todo el mundo. Dejen ya de mandarme para Cuba a vivir. Y esa frase la utilizan porque muchísimos cubanos y gente que conoce la situación de Cuba, cada vez que sale un comunista caviar de esto por estos países, España, etcétera, etcétera, que, bueno, adoran a la dictadura cubana diciendo los logros de la revolución, la educación gratuita, la salud pública universal para todos, ay, que ahí salvan a todo el mundo, que los cubanos son dueños de sus casas. Bueno, niños, la gente normalmente le dice: mira, pero si todo está tan bien, vete a vivir para Cuba. Bueno, al necio parece que 2 o 3 berracos le han dicho: vete a vivir para Cuba, sin saber que él era cubano. Pero él no es cualquier tipo cubano. Ya te expliqué al inicio del video que es un simple propagandista del Partido Comunista. Recibe dinero por hablar estas tonterías. Dice, y ahora, oye, porque ahora es otra cosa nueva: analista internacional independiente. Hablador de mierda de cualquier cosa que sucede en el mundo. O sea, porque él, si no habla de Irán, Siria, Israel, Palestina, las elecciones en Venezuela, en México, nadie le hace caso. Este tipo lo que ha hecho ha sido, con ayuda de las clarias de la UCI es la Universidad de Ciencias Informáticas, un logro de la revolución, obra maestra de Fidel Castro, básicamente la cuna de las clarias, de las ciberclarias, que son estas cuentas que se dedican a inflar este tipo de perfiles cada vez que ponen: no, porque en Cuba la revolución triunfará. Va y le meten 500 cuentas a darle like, a darle retweet, a dejarle 40 comentarios y así el algoritmo impulsa el post. Una granja de bots, ¿ya? Pero no Pro Max, porque las granjas buenas de bots sería yo aquí con 500 cuentas digitales, que para eso hay programas que funcionan de esa forma. Es ilegal hacerlo, pero bueno, la gente lo hace porque al final prácticamente no hay forma de descubrirte. Y manejo desde mi computadora capaz con un servidor lleno de máquinas de esas, y la otra parte es tener, no sé, 500 celulares de baja gama conectados todos al unísono en una torre, que es a lo que se le llama servidor, y de repente los puedes manejar todos con otro programa. Hay 2 formas: uno que son cuentas digitales, ¿ya? Y otros que son físicas. Bueno, en Cuba, como no tienen esa tecnología, ¿qué hacen? Le dan una cuenta a cada persona que trabaja para el gobierno y le dicen: mira, tienes que crearte un perfil en redes sociales y apoyar todas estas cuentas cada vez que retuiteen, cada vez que compartan, cada vez que comentan, tienes que seguirla, y así inflaron la cuenta del necio. Porque este berraco, ¿quién lo va a creer? ¿Quién va a seguir esto, mijo? Si no es el resentimiento y la envidia pura de toda Latinoamérica. Es lo que busca él, que ese tipo de personas lo sigan. La gente que no han sido capaces ni de hacer 3 pesos para comprarse un plátano al día, bueno, son los que siguen al necio y culpan al capitalismo de todos sus males. O sea, una cosa estúpida por donde tú quieras que tú lo mires. Ahora el tipo es analista internacional. ¿Qué es? Si este tipo te miente sobre la realidad de Cuba, dime tú qué va a saber analizar él la realidad. Por ejemplo, ahora que es lo que está en el boom, Irán. Este tipo, Irán, este señor no se sabe ni la mitad de la historia de ese país, para que ahora venga aquí a hacerse el analista internacional. ¿Analista internacional de qué? Muchacho. Oye, una cosa que tú digas: mira, yo estoy dando mi opinión acerca de X cosa que está sucediendo. Como hacemos todo el mundo aquí en redes sociales, no se vengan a hacer ahora aquí los bárbaros ni nada de eso. Aquí todo el mundo viene a hablar lo que sabe.
¿Ya? Por eso este canal se llama El Máquina Opina, porque yo, Frank El Máquina, opina acerca de las cosas. Ni soy analista internacional, ni voy a tumbar la dictadura, ni soy un guerrero, ni una cabeza un guanajo. Vengo a hablar aquí lo que me dé la gana. Bien, puedo estar acertado en algunas cuestiones, errado en otras, y para eso están ustedes en los comentarios, que yo no bloqueo absolutamente a nadie en este canal para que me dé todas sus opiniones abajo, buenas, malas, regulares, me manden para donde ustedes quieran, lo que sea. Aquí pueden comentar las Clarias, Díaz-Canel y toda la gente que me apoya, quien quiera. Pero yo no jamás diría, yo soy analista internacional, porque un día vengo y te puedo comentar aquí acerca de las elecciones en Venezuela. No, yo simplemente recopilo información, te la comento y luego te doy mi opinión. Maduro, un descarado, burro y dictador, no es más nada que comentar. Algo sencillo, no hay que llamarse analista internacional para saber esto. Bueno, ahora el necio es analista internacional, porque es que el tipo, ¿entiendes? Él habla de cualquier cosa, excepto lo que ocurre en Cuba. Oye, esto es increíble, un cartón de huevo, 3.000 pesos, el tipo está hablando de lo que ocurre en Irán y él es periodista cubano, cuéntame algo. Pero si él se pusiera a cuestionar, cosa que no puede hacer porque todo lo que él pone aquí se lo da la seguridad del Estado para que él lo mencione. Bien, bueno, es que esto que iba a decir ya no tiene sentido, porque si él tiene que repetir las cuestiones que le dicen, nunca pudiera criticar la mala gestión del gobierno de Díaz-Canel, porque es que mala gestión. Oye, dictadores y todo lo que tú quieras, pero es que no sabe ni dictar. Niño, óyeme, mal. Mira, Fidel dijo, Pipo, aquí no va a llegar el internet. Y el señor se murió sin internet en Cuba, ahí con 2 cojones, sin problema alguno. Raúl Castro que dijo, oye, tampoco va a haber internet. ¿Por qué? Porque él sabía lo que venía. El CUC, Raúl estaba allá del año 2005 hablando de que se hay que quitar el CUC, que hay que unificar la moneda. Lo hizo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque era un buen dictador. Había que decirlo, sabían ser dictador. Bueno, Raúl está vivo todavía, 96 años, el tipo todavía, mira, 66 años lograron él y el hermano mantener eso. Díaz-Canel está allá, que el banco se hunde por todos lados. Hermano, vamos a suponer de verdad que tú eres comunista por convicción, en el país que tú quieras. México, Uruguay, Argentina, el que tú quieras. Tú tendrás tu manera de pensar, yo te la voy a respetar. Hermano, tú de verdad me vas a decir a mí que lo que ha hecho Díaz-Canel en estos 8 años está bien hecho. Señores, ¿qué dictador destruye la economía de un país para que se vaya a pique y la gente empieza a protestar? Ninguno, mío. ¿Cómo tú vas a construir, por ponerte un ejemplo, un hotel en plena crisis sanitaria, ya llamada COVID? Un hotel que costó más de 400 millones de dólares. Y tú le vas a decir a la gente que en los hospitales se están muriendo por falta de oxígeno mientras tú te gastas 400 millones de dólares en un hotel. Esto no, pero, ¿me entiendes? No, mijo. ¿Cómo tú vas a permitir que salga Sandro Castro si no es vampiro? Fidel Castro le hubiera metido 3 galletas, le quita el celular y lo pone a dormir. Pero tú no puedes hacer eso. Mal dictador, ni dictar sabe. ¿Ves? Estas cuestiones, el necio no las puede comentar. ¿Tú crees que este tipo va a decir, óyeme, el reordenamiento fue un mojón normal por esto y por esto? No. Él tiene que esperar a que salga una nota de prensa en el periódico Granma para poder replicar algo, o que la seguridad del Estado le diga, mira, estas son las palabras que tú tienes que usar. Mientras tanto, ponte a hablar de Palestina, Siria, de Estados Unidos, el imperialismo, que si son malos, que si no sé qué más, pim pam, pa' aquí, para allá. Y no tiene ni puta idea de lo que está hablando. A este señor tú le preguntas algo de la formación de lo que es hoy Irán, de cómo llegó el Estado Islámico al poder, de cómo los ayatolás llegaron al poder, de lo que fue Irán hace 500 años atrás. Este señor no sabe nada de esto, mijo. ¿Qué va a ser un periodista que no sabe ni escribir? Va a saber el contexto histórico de Irán. ¿Tú me puedes explicar a mí esto? Hablando Yo es que de verdad, esto es para alucinar. Me metí media hora en esta oración. Son las maravillas de la educación pública, gratuita y universal. Son las maravillas de haber nacido en esta isla. Bueno, niños, en Cuba no todo el mundo es universitario. En ningún país del mundo todas las personas tienen que ser universitarias. No es una cuestión de que el sistema que sea le diga a la gente, tú no mereces ir a la universidad, tú sí mereces ir. No es eso, es una cuestión humana propia de nosotros. Hay gente que quiere sacrificarse para conseguir cosas. Hay gente que no, hay gente que dice, oye, mira, tengo un trabajo que gano más o menos ahí y me alcanza para lo que yo quiero vivir y llevar una vida tranquila. Se te aplaude, felicidad, hermano. Cada cual lleva su vida como le da la gana. Hay gente que ni eso. Hay gente que dice, mira, tengo para llegar ahí y llegar a fin de mes y todo está bien. Bueno, hermano, está bien. Perfectísimo. Hay gente que necesita seguir creando, seguir progresando y son las cuestiones de por eso es que existen gente más capaces que otra. Hay gente que, bueno, nace en un contexto familiar un poco complicado
y desgraciadamente termina ahí. Hay gente que logra salir de ese contexto, hay gente que nace en un barrio un poco difícil y se queda ahí, y hay gente que logra salir de ahí y son los ejemplos a seguir. Pero bueno, él recarga como que eso es la maravilla de vivir en esta isla, como si en otros países no existiera la universidad pública. En Estados Unidos existe la universidad pública, lo que hay una manera de costearla real. Usted se gradúa de una universidad estatal, que es como se llama en Estados Unidos y debería llamarse en todos lados, porque si es un servicio, en este caso la educación, te la ofrece el Estado, la educación es estatal. Se le llama pública para meterle una muela a la gente ahí y decirle no, porque es que es gratis. No, no es gratis. No existe nada gratis en esta. Lo único gratis, tú sabes cosa es el agua que cae del cielo, que es natural, que es el ciclo infinito del agua, de la naturaleza. Eso es lo único gratis. El oxígeno, tú puedes respirarlo. Y las plantas nacen así porque ya cuando llegaron los seres humanos al planeta, ya las plantas estaban aquí, producen oxígeno así tranquilamente. Son dos cosas gratis. Pero algo material que construye el ser humano, producto o servicio, no es gratis. No es gratis. No es gratis. Tú viste que a veces uno aquí dice, no, suscríbete al canal que es gratis. No es gratis, tú tienes que pagarte el celular, tienes que pagarte el internet. Es tu tiempo de vida que tú estás dedicándole a ver este video y te lo agradezco. Pero no es gratis. Cada minuto de tu vida se traduce a dinero. Entonces no es gratis. No, porque es que en Cuba la educación es gratis. En Uruguay también hay educación gratis. Vaya, te pongo el ejemplo. ¿Ves? País capitalista, dime algo. Y así en toda América Latina. Unas mejores que otras, por supuesto. Nada es perfecto en el mundo. Hay 77 cosas que están mal. ¿Ya? Pero en Cuba la educación es pública y se paga con el salario de todos los cubanos. Y cuando usted se gradúa, bien, usted tiene que trabajarle al Estado 2 años los hombres y 3 años las mujeres. Si no, te invalidan tu título. Yo me fui para el carajo de la escuela. No, a mí me da igual mi título, no me interesa, no me importa. Porque al final el conocimiento está aquí. Pero es así. Ah, bueno, miren, en Estados Unidos tú tienes que pagar lo que te costó estudiar en la universidad, porque el dinero no cae del cielo. Hay gente que le dan beca y tiene que pagar menos dinero. Hay gente que se la dan gratuita en sí, en el sentido de que te gradúas y luego no tienes que pagar nada. Pero lo gratis es que con el dinero de los impuestos de todas las personas se pagó tu escuela. Entonces no es gratis, no es un logro de la revolución, no es gracias al socialismo, no es gracias a esta isla maravillosa. ¿Qué va a tener que ver una montaña con que en Cuba hay una dictadura que tenga educación pública? Hay educación pública en muchos países del mundo. Vaya, no voy a decir todo porque imagínate, pero en muchos países del mundo hay educación pública. Como mismo también hay salud pública. ¿Dónde está el hecho aquí, el logro de la revolución? Te mintieron por más de 50 años. Cuando llegó el internet, que empezamos a contar la verdad, se les acabó el chiringuito. No es gratis, es pública y se paga con el dinero de todos los cubanos. Y ya tú estás viendo lo que hace un periodista. Primero, lamerle la bota a una dictadura, y segundo, escribir mal. Mira, esto lo escribo yo y no pasa nada. No me importa. Un periodista. Y por último, la foto, la pose, vaya. Se pone adrede esta camisa de cuadro para hacerse pasar de verdad por un guajiro, cuando los guajiros no se visten así ni remotamente, y luego se me pone un sombrero parecido a los que se mete Otaola en su programa. Esto es increíble. Yo no sé quién está compitiendo ahí para hacerse el del sombrero más grande, desde el cariño. Niño, por favor, esto es un ridículo absoluto. Esto no tiene sentido. ¿Por dónde tú lo puedes mirar? Guajiro, analista político internacional, periodista. Esto, ¿qué mamarrachada más grande es esta, hermano? ¿Cuándo este tipo va a hablar de la crisis energética que hay en Cuba? Pero hablar de verdad, las causas del problema, que es el Partido Comunista. No, porque es que por culpa del bloqueo no pueden entrar piezas de repuesto. ¿Cómo es posible que se construyan hoteles y no se pueda destinar ni 100 millones de dólares a un núcleo de generación eléctrica nuevo? ¿Cómo es posible eso en 66 años? No, en serio te lo digo. Y gracias a Dios que la central de Juraguá, la central nuclear, nunca se terminó de construir, porque si no, otro Chernobyl. Niño, me fui. Dale un like al video ahí, suscríbete al canal, déjame un comentario y nos estamos viendo en otro video.